Welcome back. Today is the 7th of April 2026 and Bienvenido de nuevo. Hoy es 7 de abril de 2026 y nos acompaña Scott Ritter, ex inspector de armas de la ONU, oficial de inteligencia del Cuerpo de Marines de Estados Unidos y también autor. Muchas gracias por tomarse el tiempo. Gracias por invitarme. Bien, la situación es un poco incierta en este momento, después de todos esos tweets de Trump afirmando que toda la civilización morirá esta noche. ¿Ha perdido la cabeza o crees que se trata simplemente de una táctica de negociación? ¿Cómo interpretas su reciente arrebato en Truth Social? Cuando tienes a un presidente que amenaza con el genocidio de 90 millones de personas, eso no puede interpretarse como un pensamiento racional bajo ninguna circunstancia. Este es un presidente que claramente ha perdido la cabeza, ha perdido su capacidad de pensamiento racional, ha perdido su capacidad de gobernar. Este es un hombre que no está cualificado para ocupar el cargo de presidente de los Estados Unidos de América. Y si Estados Unidos espera conservar algún atisbo de legitimidad, ya sea constitucionalmente o en términos de derecho internacional, este es un presidente cuyo reinado de terror debe llegar a su fin. Esta es una guerra ilegal de agresión que se está librando contra Irán. Nadie puede articular de manera coherente nada que no sea eso. Sabes, el juez Jackson nos advirtió en Nuremberg, él fue el fiscal que llevó a juicio a los nazis, que una guerra de agresión era el crimen de guerra supremo, porque de una guerra de agresión emanaban todos los demás crímenes de guerra. Y ahora tenemos al presidente amenazando con un genocidio, esto es un castigo colectivo, que es literalmente un crimen de guerra. No hay justificación alguna para esto. Y está, ya sabes, el uso de la terminología por parte de él y de su vicepresidenta, que ha dicho que hay herramientas en la caja de herramientas que aún no hemos utilizado, herramientas que se emplearían para facilitar este ataque que pondría fin a la civilización. La implicación es claramente que tenemos armas nucleares sobre la mesa que podrían ser utilizadas. Este es un presidente hablando de usar armas nucleares de forma preventiva contra una amenaza no nuclear, contra ninguna amenaza en absoluto. De nuevo, el mero pensamiento de usar armas nucleares evoca crímenes de guerra. Así que tenemos que hablar de la distinción. Sabes, los planificadores militares están obligados a distinguir entre objetivos civiles y militares, y sabemos que las armas nucleares no distinguen. Ahora bien, se podría argumentar que, en el caso de una represalia nuclear, eso simplemente no importa. Pero aquí estamos hablando del uso preventivo de armas nucleares. La distinción desaparece, un crimen de guerra. También estamos hablando de proporcionalidad. ¿Qué está haciendo Irán que pueda considerarse proporcional a la aniquilación nuclear? Y la respuesta es nada. El presidente está enfadado por el continuo dominio de Irán sobre el estrecho de Hormuz y está amenazando a toda la nación iraní con la aniquilación si el gobierno iraní no renuncia al control del estrecho. Esto, una vez más, es un castigo colectivo. El presidente está amenazando con un genocidio. El hombre está loco, literalmente loco. Está loco. Si esto forma parte de una estrategia de negociación, entonces ninguna persona racional negociaría utilizando ese lenguaje, esas posturas. Y está loco simplemente por amenazar con un genocidio. Y el pueblo estadounidense está colectivamente loco si permitimos que esto ocurra. Quiero decir, es indignante que la gente siga yendo y viniendo al trabajo sin hacer nada, como si no pasara nada. ¿Dónde está el Congreso? Tenemos a un miembro del Congreso pidiendo la aplicación de la enmienda 25. ¿Dónde está el Congreso? ¿El gabinete del presidente? ¿Dónde está el jefe del Estado Mayor Conjunto? Quiero decir, a estas alturas sería apropiado que alguien dijera: señor presidente, debe detenerse. Usted es el comandante en jefe, y sus publicaciones en las redes sociales tienen el peso de la política detrás de ellas. Está articulando un genocidio, y nosotros, los miembros uniformados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, nunca ejecutaremos órdenes vinculadas a un genocidio. Así que modifique esto,
¿O debemos informarle que no podemos seguir recibiendo, obedeciendo ni ejecutando órdenes emitidas por usted? Aquí es donde estamos hoy. Este es el alcance y la magnitud del problema y la importancia de la amenaza. Parece que parte de la desesperación de Trump, al menos, se intensificó después de que esta misión de búsqueda y rescate saliera mal, o al menos lo que parece ser una misión de búsqueda y rescate. Me preguntaba, ¿cómo interpretas esto? Porque Estados Unidos parece haber sufrido muchas pérdidas. ¿Tienes algún detalle sobre lo que ocurrió durante esta operación de búsqueda y rescate? Solo puedo basarme en una especulación informada a partir de los datos limitados que se han hecho públicos. Empecemos señalando que la estructura de fuerzas, dos M-130 cargados con helicópteros de asalto Little Bird, es una configuración estándar de búsqueda y rescate en combate, entrenada por la Comunidad de Operaciones Especiales de la Fuerza Aérea junto con las Fuerzas de Operaciones Especiales del Ejército. Esto no es información clasificada. En mayo de 2023, Fuerza Aérea Unido llevó a cabo una operación, creo que la llamaron Agile Chariot, en Wyoming, donde utilizaron exactamente esta estructura de fuerzas. En el escenario, había un piloto derribado y herido. Dos MC-130 aterrizaron en una pista improvisada, descargaron helicópteros MH-6 y AH-6, que salieron, llevaron a cabo una misión de búsqueda y rescate en combate, encontraron al piloto, lo recuperaron, regresaron y todos despegaron. Así que, para la gente que anda diciendo que no hay manera de que dos MC-30 pudieran participar en algo así, estáis equivocados. Simplemente equivocados. Esa es la mitad del problema. Tenemos a personas hablando de cosas que no conocen ni entienden. Pero aquí viene el giro, la configuración de la fuerza, quién iba a bordo. Teníamos unidades de operaciones especiales de nivel 1, teníamos al SEAL Team 6, teníamos a la Delta Force. Ellos no se dedican a búsqueda y rescate en combate. Es decir, pueden hacerlo, por supuesto, están altamente entrenados y podrían hacerlo. Pero no lo hacen. Y la otra cuestión es que este paquete no es un paquete de operaciones especiales de la Fuerza Aérea. Ya sabes, un paquete CESAR. Se trata de una fuerza de tarea conjunta de operaciones especiales. Y las fuerzas de tarea conjuntas de operaciones especiales se forman para llevar a cabo misiones específicas que les asigna no el comandante regional, sino la Autoridad Nacional de Mando. Y la búsqueda y rescate en combate no es una misión que provenga de la Autoridad Nacional de Mando. La otra cuestión es que cuando observamos su composición y lo que ha comentado el presidente, parece que había un paquete a bordo que no tenía nada que ver con la búsqueda y rescate en combate, sino todo que ver con una misión especial. Y tenemos otras pistas sobre esto porque se encontraron tarjetas de identificación a bordo pertenecientes a personas con conocimientos en energía nuclear. Así que lo que podemos empezar a especular de manera fundamentada es que cuando se trata de los Navy SEALs, concretamente el equipo 6, están entrenados para misiones de incautación nuclear. Eso forma parte de su perfil de misión. La Delta Force, del mismo modo, posee capacidades similares. La Delta Force y el Ejército de los Estados Unidos también cuentan con habilidades especializadas en desactivación de explosivos relacionadas con la irrupción en instalaciones nucleares para obtener acceso. El presidente hizo referencia a equipos utilizados para escalar montañas. No, tenían helicópteros, no material de alpinismo. Pero el presidente reveló un detalle significativo. Este era el equipo utilizado para descender por una montaña. Verás, creo que se trataba de una fuerza de tarea conjunta de operaciones especiales, a la que se le había asignado la misión de asegurar un aeródromo cerca de Isfahán y luego llevar a cabo una operación de duración desconocida. Podía durar horas, podía durar días, contra el complejo de túneles del sur de Isfahán,
donde habíamos identificado una salida de ventilación. La tarea de los SEAL y del EOD era abrir brecha en la salida de ventilación. Delta debía asegurar y obtener acceso a los cilindros de hexafluoruro de uranio, recuperar esos cilindros y sacarlos de allí. Esa era la misión, para eso estaban configurados. Ahora bien, la pregunta es, ¿dónde encaja aquí el rescate del piloto? ¿Fue esta una decisión audible del presidente, que estaba preocupado porque iban a perder a este coronel ante el enemigo, y decidió sacrificar la misión de Isfahán? No, porque los aviones entraron configurados para Isfahán. No entraron configurados para búsqueda y rescate en combate. Estaban sobrecargados, gravemente sobrecargados, y esa es una de las razones por las que se atascaron en el aeródromo y no pudieron despegar. Además, el segundo avión puede haber sido dañado por el fuego antiaéreo iraní. Hay pruebas físicas en los restos del avión que sugieren que este fue el caso. Así que ese avión puede que no hubiera podido despegar de todos modos debido a los daños sufridos. Ya sabes, de nuevo, hay tantas cosas que se desconocen sobre esto, pero en definitiva, fue una misión fallida. Pueden hablar de rescatar a un piloto derribado, pero esta fue una misión fallida si estaba vinculada al complejo de túneles de Isfahán y a la recuperación del material en su interior. El hecho de que esto se estuviera dirigiendo desde la Casa Blanca es problemático. Sugiere que había algo más en marcha. No se trataba solo de una operación de búsqueda y rescate en combate. Era otra cosa. Y quizá toda esta historia del rescate del piloto fuera una tapadera para una operación mayor que fracasó y tuvo que ser abortada cuando la aeronave quedó atascada o dañada. Tuvieron que cancelarla. Pero no lo sabemos. Hay tanto sobre esto que sigue siendo desconocido. Lo que sí sabemos es que esta misión estaba condenada al fracaso desde el principio. Pregúntate por qué los iraníes estaban preparados. La respuesta es bastante obvia. Tulsi Gabbard reveló esta misión cuando dijo al Congreso de los Estados Unidos, en sesión abierta, que el Comité de Inteligencia tiene una buena idea de dónde se encuentra el uranio iraní. Imagina ser iraní y escuchar a la directora de Inteligencia Nacional decir, tenemos una buena idea. Bueno, los iraníes saben exactamente dónde está, así que es lógico que, si ella tiene razón, deban protegerlo, deban resguardarlo. Luego, el Wall Street Journal publica un artículo el 29 de marzo diciendo que Estados Unidos se está preparando para una incursión con este fin, con detalles sobre la toma de un aeródromo, una operación de varios días, para ir tras el uranio, del que según Tulsi Gabbard tenemos conocimiento. Y ahora los iraníes pueden mirar hacia afuera y decir, vale, aquí hay un aeródromo en el que tendrían que aterrizar, esto es lo que harían, y empiezan a defenderlo. Comprometimos esta misión desde el principio. Quiero decir, Dios mío, si íbamos a llevar a cabo esta misión, el trabajo del director de Inteligencia Nacional sería ir al Congreso y decir, no tenemos ni idea de dónde está el uranio, todavía lo estamos buscando. Así consigues que los iraníes bajen la guardia. No filtras tu plan al Wall Street Journal. De hecho, lo que dices es exactamente lo contrario. No estamos preparados para hacer esto porque no sabemos dónde está. Ni siquiera sabríamos por dónde empezar a buscarlo o a realizar una incursión. Y luego despliegas tus fuerzas en secreto. En cambio, cuando se produjo el aumento, se podía literalmente definir la composición de una fuerza conjunta de operaciones especiales en función de los lugares desde los que se estaban movilizando las tropas. La base aérea de Pope, el aeródromo de Hunter, Fort Bragg, Oceana, los distintos lugares donde se concentran todas esas capacidades de operaciones especiales. De repente, todas avanzaron al mismo tiempo, con gran publicidad. Revelamos esta operación. Estaba condenada desde el principio. Es una de las cosas más insensatas que se hayan intentado jamás. Nunca iba a tener éxito porque los iraníes siempre iban a estar preparados para ello. Todo el asunto es simplemente desconcertante.
Bueno, si lo pones en ese contexto, tiene sentido, pero también arroja algo de luz sobre las amenazas recientes. Es decir, si esta operación militar fracasara, la alternativa sería bombardear con mucha más intensidad. Quiero decir, o bien usar armas nucleares, como sugeriste, o emplear armas convencionales para atacar centrales nucleares o puentes, lo que sea. Pero si sigues los medios israelíes, al menos uno de los canales tiene una cuenta atrás hasta las 8 de la tarde del 7 de abril, que está a solo unas horas. Y hay una gran expectación al respecto. ¿Cómo crees que los israelíes están planificando esto? ¿Están impulsando esta guerra masiva? Parece que tendrían algún motivo para ser cautelosos, porque si da la impresión de que Irán va a caer, no se van a contener. Creo que ese es uno de los rasgos distintivos de la estrategia iraní, seguir esta escalada de forma bastante meticulosa. Es decir, si Estados Unidos e Israel suben un peldaño, ellos lo siguen. Pero si alguien intentara infligir un daño tan grave a Irán, cuando hablamos de la muerte de una civilización, puedes imaginarte a los iraníes respondiendo de una manera muy contundente. No, tienes toda la razón. Los iraníes han mantenido el control de la escalada, lo que significa que no hay vacilación. En el pasado, Estados Unidos e Israel creían que podían llevar a cabo una acción y que los iraníes dudarían. En este caso, los iraníes responden con decisión. Lo vimos cuando Estados Unidos e Israel atacaron. Principalmente Israel atacó algunas plantas químicas en Irán el otro día. Irán respondió de inmediato eliminando algunas de las plantas químicas más importantes de Arabia Saudí, la planta de Sabic y otras, destruyéndolas y dejándolas inservibles. Y al hacerlo, causaron un enorme daño a la economía global. Muchos de los recursos de los que dependemos, recursos derivados del petróleo, ahora no estarán disponibles y no hay alternativa. Sabes, Sabic es una capacidad de fabricación única. Tenemos una planta de Sabic justo aquí. Supongo que es la planta de Sabic más grande del mundo hoy en día, porque la de Arabia Saudí ha sido retirada del servicio. Pero el peligro ahora es que, cuando llegamos a la eliminación de una civilización, ¿cómo responde Irán? Hasta ahora, Irán no ha infligido daños letales a ningún Estado-nación. Irán estaría en posición de justificar la eliminación de todas las plantas desalinizadoras de Israel, de todas las plantas desalinizadoras de los estados árabes del Golfo. Irán tiene la capacidad de hacerlo. Cuando eso ocurra, estos estados-nación ya no podrán funcionar, ya no podrán sobrevivir, porque se necesita agua y no hay una fuente alternativa de agua para millones de personas. Y verás, los israelíes tienen la posibilidad de subir a barcos y aviones y marcharse de su país. Muchos de ellos tienen pasaportes, pueden irse a vivir a otras naciones. Pero los árabes del Golfo, ¿a dónde van a ir? Y los expatriados que llaman hogar a estos supuestos bastiones de la civilización, ¿qué pasará cuando resulten ser nada más que puestos avanzados del desierto con pretensiones? No se puede beber el petróleo, y eso será lo único que quede para beber si las plantas desalinizadoras dejan de funcionar. Así que ya sabes, habrá consecuencias por las acciones de Donald Trump, y podrían ser consecuencias que destruyan naciones. No sé qué va a hacer Irán. Siempre han tenido un enfoque muy civilizado respecto a esto. Pero cuando se enfrenta, ya sabes, a la supervivencia existencial, Irán puede verse obligado a hacerlo. Y la disuasión solo funciona si la gente está convencida de que vas a apretar el gatillo. Y si Estados Unidos hace esto, entonces Irán necesita eliminar a una nación, literalmente. Y no me refiero a armas nucleares ni nada por el estilo, sino a hacer que sea imposible que ese Estado-nación sobreviva. Ya sea que elijan a Israel, los Emiratos Árabes Unidos, Bahrein, Kuwait, no importa. Pero una nación debe dejar de existir para que todas las demás comprendan cuál será su destino si continúan siendo pasivas ante el hecho de que Estados Unidos declare el genocidio como su política oficial.
Bueno, al principio era optimista respecto a Trump. Pensaba que muchas de sus ideas se basaban en reducir el imperio para salvar la república. Pero parece que está destruyendo la república, al menos en términos del daño reputacional a Estados Unidos. Es algo difícil de recuperar. Las repercusiones son bastante globales, sin embargo. Quiero decir, ¿cómo lo ves tú? Supongo que es difícil medir las consecuencias militares, económicas y también políticas de esto. Pero si estás en Pekín o en Moscú, ¿qué tipo de consideraciones crees que están teniendo en cuenta aquí? Porque Irán no es un país insignificante. Es un socio estratégico bastante importante. Sí, quiero decir, son 90 millones de personas. No es un país africano insignificante. Un potencial económico tremendo. Sabes, Rusia y China han adoptado una postura muy pragmática cuando se trata de Estados Unidos y Donald Trump. Pero esa postura siempre se basó en la idea de que trabajar con Estados Unidos, por difícil que fuera, seguía siendo mejor que trabajar en su contra. Si Donald Trump cumple con lo que dice, si utiliza armas nucleares, todo se acaba. Debe ser tratado como un paria en Estados Unidos. Debe ser tratado como un paria. Todas las naciones deben cesar y desistir de cualquier relación con Estados Unidos. Se debe decir a los estadounidenses que son personas no gratas en cualquier parte del mundo. Las embajadas estadounidenses deben cerrarse. Las empresas estadounidenses deben ser tomadas. Y Rusia y China deben advertir a Estados Unidos de que tratarán cualquier agresión estadounidense como una amenaza existencial y lo enfrentarán con la posibilidad real de una guerra termonuclear. Si Estados Unidos utiliza armas nucleares contra Irán, significa que no existen líneas rojas para Estados Unidos, ninguna en absoluto. Se convierte en un perro rabioso, y a un perro rabioso hay que sacrificarlo. Me duele decirlo porque este es mi país, vivo aquí, pero esta es la realidad. Nosotros, el pueblo de Estados Unidos, no podemos tolerar a este gobierno. Tenemos que oponernos a este gobierno con todos los medios a nuestro alcance. Y no estoy hablando de una revolución, ni de salir a las calles, ni de nada por el estilo. Se trata del poder del voto. Debemos poner fin a esta presidencia. Debemos elegir a personas dispuestas a destituir a este presidente y condenar a este presidente y a todos los que obedezcan sus órdenes ilegales. Debemos advertir a los generales que si obedecen esas órdenes, serán perseguidos y responsabilizados en algún momento en el futuro, que no habrá refugio para nadie que exprese apoyo a políticas genocidas o guerras de agresión ilegales. Si no hacemos eso, habremos perdido nuestro estatus como pueblo soberano en un Estado soberano. Este es un momento existencial para los Estados Unidos de América. Elegimos a un loco. Y la pregunta ahora es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Bueno, si Estados Unidos no opta por esta opción, es decir, usar armas nucleares o intentar destruirlo todo, plantas energéticas, todo eso en Irán, ¿cuáles son las alternativas? Porque por el momento no está claro qué pueden lograr las tropas terrestres. Especialmente después de esta misión fallida, uno supondría que habría más aprensión o cautela en el Pentágono. Pero, ¿hay alguna posibilidad ahora? Abrir el estrecho de Hormuz, algún propósito real para las tropas terrestres. Me pregunto simplemente si Trump está sentado ahora en su despacho con las distintas opciones. ¿Qué podría hacer? Nada. No hay nada que pueda hacer. No tenemos la estructura de fuerzas capaz de hacer nada significativo sobre el terreno. Ya sabes, los marines podrían tomar la isla de Karg, pero no podrían mantenerla porque estarían sometidos a bombardeos. No es sostenible desde el punto de vista logístico, y sufriríamos bajas simplemente por estar allí recibiendo impactos. Así que eso no tiene sentido. Y además, tomar la isla de Karg no abriría el estrecho. No tendría ningún impacto en él. Creo que lo que debemos hacer es, ya sabes, que Trump acepte la propuesta iraní y quizá le dé un giro. Cuando los iraníes
Dicen que operarán bajo salvaguardias, que se les debe permitir tener uranio. Si yo fuera a Estados Unidos, diría, debéis darnos el acuerdo que teníais sobre la mesa antes de que empezáramos a bombardearos. Esa es nuestra posición innegociable. A cambio de eso, si yo fuera a Estados Unidos, también diría que nunca os pagaremos reparaciones directamente. Pero lo que permitiremos es que establezcáis una estación de peaje en el estrecho de Hormuz y recaudéis dinero para reparar vuestro país, operada como un puesto de autopista del estado de Nueva York. Se supone que debéis cobrar el peaje solo hasta que se haya pagado el coste de construcción de la carretera. Diría al iraní es en Ford Stores, por Ford Flictuentic, nos pueden preparar abrirte de peaje y recaudar el dinero entre que soy para la reconstrucción. Las Naciones Unidas acordarán de sin un informe anual. Y cuando hayas recibido el dinero para pagar las reparaciones, entonces el estrecho de Hormuz pasará de tu control al control internacional, algo de esa naturaleza. Y luego, ya sabes, tenemos que levantar las sanciones. Tenemos que permitir que Irán venda su petróleo sin restricciones y todo eso. Creo que esto sería una victoria para Irán y proporcionaría, ya sabes, una oportunidad, una vía de salida, que podría ser políticamente aceptable para Trump. Podría decir, he logrado lo que nadie ha logrado. He puesto fin al potencial de armas nucleares de Irán. Si el pueblo estadounidense creerá esto, lo suficiente como para recompensarle en noviembre, está por verse. Pero existe una vía diplomática de salida. Estados Unidos solo tiene que tener el valor de tomarla, el valor y la sabiduría. Sí, eso es el valor y la sabiduría. No me da la impresión de que venga de Trump. Pero, ¿ves algo dentro de Estados Unidos? Vi a Marjorie Taylor Greene diciendo que Trump debería, básicamente, tomar el poder ahora. Pero, ¿hay alguna fuerza política significativa que realmente se oponga a esto? Porque quiero decir, estoy viendo que en toda Europa ninguno de los aliados de Estados Unidos parece alzar la voz. Pero, por supuesto, hay preocupaciones en Europa, Asia Oriental e incluso en Oriente Medio por parte de los aliados sobre cuán fiables serían las garantías de seguridad o los posibles riesgos de volverse demasiado dependientes. Pero, ¿hay alguna resistencia, si no de los aliados, entonces de los adversarios? ¿Qué opinas? Ahora mismo no hay oposición, salvo por parte de Irán. No hay resistencia interna de ninguna importancia. Sí, hay algunos casos aislados, Marjorie Taylor Greene, Ro Khanna, que piden, ya sabes, invocar la enmienda 25 para destituir a este hombre del cargo. Pero no existe ningún movimiento político serio que pretenda llevar eso a cabo. Europa ya no importa. Literalmente no importa. A nadie le importa lo que diga Europa. La hipocresía de Europa, criticando a Donald Trump por sus declaraciones delictivas mientras aprueba el ataque contra la infraestructura energética rusa, es simplemente asombrosa. Pero de nuevo, Europa se ha vuelto totalmente irrelevante. Europa no tiene nada que aportar, nada que ofrecer. Su economía está a punto de ser golpeada por una ola gigantesca de escasez de energía. Y la única solución es la que ellos no aceptarán, que es volver a la energía rusa. Y a estas alturas, puede que Rusia ni siquiera quiera hacerlo. Ahora mismo, no sé si tienen la capacidad para abastecer a Europa, o si Rusia está demasiado ocupada firmando contratos con el resto del mundo, cubriendo sus necesidades energéticas ahora que el 22% del suministro energético mundial ha sido retirado del mercado. Así que Europa es irrelevante. Sabes, en Asia, Estados Unidos está causando un daño irreparable aquí. Corea del Sur y Japón están hablando de racionamiento de combustible. Dependen totalmente de Oriente Medio para la mayor parte de su suministro energético. Y va a haber resentimiento hacia Estados Unidos, que no solo ha fallado en protegerlos, sino que además es responsable del daño que están sufriendo ahora mismo.
Esto es un desastre para Estados Unidos, un desastre absoluto. Quizás sea una bendición para el mundo. Tal vez esto era lo que tenía que ocurrir para que el mundo pudiera reunirse y celebrar, ya sabes, diciendo que la bruja malvada ha muerto, porque nosotros somos la bruja malvada, somos la gente mala del mundo. Quiero decir, podemos reírnos de la analogía, pero el hecho es que mi presidente ha articulado una política que nos convertiría en la nación más genocida de la historia del mundo. Si logramos aplicar esta política con éxito, habremos causado más daño que la Alemania nazi, más daño que el Japón imperial. Y como estadounidense, eso es simplemente intolerable. Intolerable. Si esto forma parte de una táctica de negociación muy inmoral y peligrosa, ¿qué crees que se puede lograr realmente en este punto? Porque según lo último que supe, los iraníes han congelado las negociaciones debido a la retórica agresiva que sale de Washington. Pero, por otro lado, parece que Witkoff y Kushner han sido apartados y que J.D. Vance, quien al parecer nunca quiso esta guerra, se encargará de parte de las negociaciones. ¿Crees que existe alguna vía posible o las dos partes están simplemente demasiado alejadas? Aquí es donde me meto en problemas con mis amigos iraníes, porque ellos señalan a la gente en las calles de Irán que le dice al gobierno, sigue adelante, termina esto, no cedas, ni alto el fuego, ni nada. Y esa es la pasión de un pueblo que resulta muy poderosa en cuanto a su expresión de apoyo. Pero estamos tratando con un gobierno que lleva décadas intentando que se levanten las sanciones y que se pueda ofrecer una vida mejor al pueblo iraní. Esta lucha ha creado la posibilidad de que se levanten las sanciones, de que a Irán se le permita reincorporarse plenamente a la comunidad internacional, de que el gobierno iraní pueda cumplir con el pueblo iraní todo lo que se le ha prometido durante las últimas décadas. Entonces, ¿cómo se llega hasta ahí desde donde están ahora? Va a requerir cierto liderazgo por parte de Irán. Tienen que entender que si intentan exigir demasiado, por muy justificado que sea, no estoy diciendo que los iraníes no tengan motivos para buscar una victoria que les beneficie, dado todo lo que han sacrificado y su convicción de estar del lado correcto de la historia. Pero a veces se puede obtener una victoria pírrica. El precio que se paga por la victoria es demasiado alto. En algún momento, si Irán no encuentra una fórmula que sea aceptable para Estados Unidos seguirá adelante, haciendo que Irán desaparezca. Nunca nos rendiremos ante Irán. Y aquí es donde el gobierno iraní tiene que actuar con inteligencia, encontrar una solución que ponga fin a este conflicto, levante las sanciones y permita que la economía iraní se integre plenamente. Pero además, le da a Estados Unidos una salida digna. Sabes, esto ahora mismo va de política. Así que tendrá que haber algún tipo de compromiso por parte de los iraníes si quieren convertir esta victoria en algo significativo. Quiero decir, pueden luchar hasta el final y proclamar la victoria, pero si el precio de la victoria es la devastación y destrucción absolutas de tu nación, entonces eso es, literalmente, la definición de una victoria pírrica. No creo que Irán busque una victoria pírrica. Creo que buscan poner fin a la situación que ha existido durante las últimas 5 décadas, en la que Estados Unidos ha intentado ejercer una dominación hegemónica sobre una región que incluye a Irán. No, tiendo a estar de acuerdo con ese sentimiento. Creo que si la victoria fuera demasiado grande, tanto Estados Unidos, como sugirió Trump, como Israel, podrían recurrir a un arma nuclear o simplemente hacer lo que fuera necesario para destruir Irán. Pero por eso parece que este es un punto tan crítico, porque hasta ahora todavía existía la posibilidad, creo, de lograr algún tipo de acuerdo. Pero si Trump sigue adelante con esto,
parece que todo se acaba, ¿no? Quiero decir, si esta vez no se trata de un arma nuclear, sí, digamos, simplemente atacan sus centrales nucleares, las destruyen, provocan una lluvia radiactiva, derriban los puentes, todo eso. Entonces será muy difícil para Irán, cuando todo haya sido destruido, realmente dar marcha atrás y aceptar algo. Quiero decir, sí, por supuesto. Pero la gente tiene que entender que la infraestructura puede reconstruirse. Los chinos son muy buenos en eso. Y creo que, si este conflicto termina, China desempeñará un papel muy importante en la reconstrucción de Irán. Rusia también tendrá un papel. La preocupación es la infraestructura energética. ¿Cuánto daño se ha hecho allí? Porque incluso si se levantan las sanciones y se permite que Irán se reincorpore, si no son capaces de producir energía, van a tener, ya sabes, dificultades. Y cuanto más tarde Irán en volver a conectarse, más se irá ocupando el mercado por otros. Ya sabes, Rusia, por mencionar un ejemplo. Y Rusia es una buena amiga y una buena aliada, pero no creo que Rusia sea el tipo de amiga que regala la mitad de su sueldo. Así que Irán tiene que ser realista aquí respecto a lo que puede lograr. Sé que están muy enfadados y sé que tienen la razón de su lado, pero también deben ser realistas sobre lo que se puede conseguir. La derrota estratégica de Estados Unidos es una imposibilidad porque somos una nación con armas nucleares y usaremos armas nucleares antes de permitir que colapsemos. And we will use nuclear weapons before we allow ourselves to collapse. So if Iran's seeking to collapse America, no. Así que si Irán busca provocar el colapso de Estados Unidos, no, ya sabes. Ya hemos visto que Irán ha hecho imposible que las fuerzas estadounidenses permanezcan en Qatar. Han dicho que van a cerrar la base aérea de Al-Udeid y la presencia estadounidense allí. Ya sabes, ¿qué otras naciones seguirán su ejemplo? ¿Puede Estados Unidos permitirse regresar y restablecer su presencia en Oriente Medio? ¿Y qué políticas favorecerá una presencia militar tan fuerte? Así que, ya sabes, hay muchas incógnitas que deben definirse mejor. Pero poner fin a este conflicto, mientras Irán aún pueda funcionar como miembro de la comunidad internacional, debería ser la meta y el objetivo de todo político iraní. Bueno, un objetivo que mencionaste antes podría ser quizá tomar la isla de Karg. Escuché, ¿cómo se llamaba? El general, oh Dios, ahora me he quedado en blanco. El general Keith Kellogg, perdón. Él sostenía que como mínimo Estados Unidos debería tomar la isla de Karg y o bien mantenerla con las instalaciones energéticas o simplemente destruir todo lo que hay allí. ¿Crees que alguna de esas podría ser una de las principales opciones? Porque si eso se cierra, sería el Stedstad en Derfbring Grain. That's a huge chunk of Iran's economy. Well, the Iranians have said they'll simply, Bueno, los iraníes han dicho que simplemente es un lugar que se utiliza ahora mismo para transferir petróleo a los petroleros y cosas así. Pero Irán puede construir fácilmente, de nuevo con ayuda china, pueden hacer de Bandar Abbas o del puerto de Chabahar, o incluso construir un puerto nuevo completamente dedicado a ese propósito. Perder la isla de Karg no lo acaba todo. Es solo una cuestión de conveniencia. Pero una vez más, eso demuestra cómo Estados Unidos se centra en exclusiva en cuestiones que no has pensado bien. La ocupación física de Karg, por supuesto, puede lograrse. Para eso está el Cuerpo de Marines. Tenemos 2 equipos de desembarco de batallón. No tengo ninguna duda de que estos equipos de desembarco de batallón serían capaces de asegurar una cabeza de playa, abrirse paso combatiendo y ocupar la isla. ¿Y después qué? En primer lugar, podría tener un coste enorme. Los iraníes están bajo tierra, en túneles. Podría ser una pesadilla sacarlos de allí. Pero los sacaremos, porque somos marines. Ahora tenemos que mantener una isla, y el territorio continental iraní está justo ahí. Tienen misiles y drones, así que seguirán atacando una y otra vez. En algún momento tendremos que abandonar la isla de Karg. ¿Y qué habremos conseguido?
Nada. Así que espero que el presidente esté recibiendo ahora el consejo de su gabinete y de otros de que no pueden apoyar este tipo de operación, que no hay ninguna razón militar para ello. Mi última pregunta es sobre Israel, porque parece que han sido una fuerza impulsora clave, bueno, incentivando a Trump a seguir adelante con esto. ¿Cree que podrían desempeñar un papel más importante si Estados Unidos decidiera llevar a cabo esta, ya sabe, destrucción total de Irán? Si tomamos esta ruta, estaremos siguiendo el plan israelí. Esto es lo que quieren los israelíes, lo que han querido desde el principio. Así que Israel estará animando desde la banda. Pero los israelíes no están afrontando la realidad de que se ha acabado para Israel. Sabes, en septiembre de 2023, Benjamin Netanyahu, al escuchar el anuncio de Joe Biden en Nueva Delhi, durante la reunión del G20 sobre la intención de crear el corredor económico India-Medio Oriente-Europa, salió y dijo, este es el día más importante de la historia moderna de Israel. La gente se ha olvidado de esto, el día más importante de la historia moderna de Israel. ¿Por qué? Porque la Israel de stretching está disfuncional, hasta que pueda convertirse en su superpotencia económica de una región. Y este corredor iba a situar a Israel precisamente en esa posición. Ya sabes, este corredor se veía como una extensión de las políticas de los acuerdos de Abraham. Y de nuevo, la idea era que las naciones árabes reconocieran a Israel, hicieran negocios con Israel y establecieran asociaciones en las que Israel desempeñara un papel principal. Esto habría legitimado a Israel ante los países de la región y, por tanto, lo habría convertido en un actor dentro del clima global general de la humanidad. Eso se ha acabado. No habrá ningún cambio. El corredor económico India-Israel está siendo destruido mientras hablamos. ¿Quién va a pagar la reconstrucción de Israel? Y si esto escala al siguiente nivel, veremos cómo la población disminuye repentinamente en 2, 3 o 4 millones de personas que huyen porque no hay agua suficiente para sostener la vida. Sabes, Israel todavía tiene influencia política aquí en casa. Pero el hecho es que Israel ha sufrido tanto daño a causa de este conflicto. El conflicto que ellos iniciaron, el conflicto cuyo alcance y escala definieron. Israel ha sufrido un daño enorme. ¿Quién va a pagar por su reconstrucción? No Estados Unidos. ¿Y cómo van a sobrevivir? Su economía ya está hecha trizas. Nadie va a hacer negocios con ellos. Creo que este es el fin de Israel como patria judía moderna. Is that many curious sustainability? Y esta será la victoria en victoria triunfos, por ser en victoria de Irán sobre Israel. Siempre es peligroso cuando los países se enfrentan a este tipo de amenaza existencial. Pero una última pregunta. Pregunta final. ¿Qué sabemos hasta ahora sobre los daños que se han infligido a Israel? Porque no recibimos mucha información desde Israel. De nuevo, no sabemos mucho. Sí sabemos que se siguen tomando fotografías de misiles alcanzando objetivos, incluso después de que los israelíes afirman que los misiles fueron interceptados. Pero la prueba estará en los resultados. ¿Cuál es el rendimiento económico de Israel en este momento? ¿En qué contratos están involucrados? ¿De dónde obtienen ingresos? Y la respuesta es, no lo están haciendo. Israel no está abierto a los negocios ahora mismo. Las empresas no funcionan con normalidad, no pueden hacerlo, estando bajo un bombardeo continuo desde Occidente. Sabes, Israel literalmente inventó la idea de sufrir a corto plazo para obtener beneficios a largo plazo. Ese parece ser el enfoque israelí en este momento. Pero el dolor que están sufriendo es algo que siempre ha preocupado a los israelíes. Ellos, en junio, dijeron, tenemos que detenernos porque estamos sufriendo demasiado y no tenemos una vía de salida identificable, ya que Estados Unidos no se unió. Ahora tienen a Estados Unidos involucrado.
Esto es en realidad una victoria política para Benjamin Netanyahu. Conseguir que el presidente Trump hiciera lo que ningún otro presidente había estado dispuesto a hacer, es decir, unirse a un plan concertado y de carácter militar para eliminar la teocracia. Así que los israelíes tienen lo que querían, pero no está saliendo como esperaban. Estados Unidos es incapaz de asegurar la victoria, e Israel carece de la capacidad para lograrla de forma unilateral. Y ahora tenemos una situación en la que está buscando una vía de salida. ¿Qué pasa si Estados Unidos acepta una vía de salida y dice, no podemos controlar a Israel? Eso es asunto entre Irán e Israel. Entonces Israel se queda solo, con los iraníes golpeándolos a diario. ¿Cuánto tiempo puede resistir Israel? ¿Cómo será Israel, ya sabes, dentro de un año? ¿Seguirá siendo el mismo parásito grotescamente agrandado que es? ¿O habrán vuelto los israelíes a sus fronteras de 1968 y aprendido a vivir en paz con sus vecinos palestinos? Sí. En definitiva, Israel es el problema fundamental, y a menos que la solución a este conflicto incluya una forma viable de limitar la capacidad de Israel para proyectar poder de manera agresiva contra sus vecinos, es difícil hablar de términos de paz que sean aceptables para Irán. It's hard to talk about peace terms that would be acceptable to Iran. Bueno, gracias por tomarte el tiempo. Supongo que en unas horas sabremos qué pensar de las afirmaciones bastante vulgares y agresivas de Trump. Así que, gracias de nuevo. Muchas gracias.